Félix Jiménez, Felucho. Felucho. Bienvenido, Félix, Felucho. Gracias por su invitación. Economista, empresario, vigoroso militante político desde la pequeña juventud. Desde la En adolescencia. la UAS y después en la adolescencia Sí, y en la sí, política sí. nacional, del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, uno de los más beligerantes miembros de ese organismo, siempre vibrante y dispuesto a echar cualquier pelea. Porque Un hombre no le saca de el armas bulto, a tomar. no le saca el bulto a nada, Felucho Jiménez. Pero él es también presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, y para llevarlo suave y no se nos vaya a... Sí, no se nos vaya a huir. no vaya a ser que coja cuerda. Vamos a empezar por la refinería. Dinos cómo anda la situación. Primero la producción y a los planes de expansión que había en la refinería. ¿Cómo está en sentido, digamos, empresarial ese organismo estatal? Bueno, la refinería marcha procesando aproximadamente unos 25.000 barriles diarios. ¿Qué porcentaje es eso del...? Eso es poco, porque nosotros tenemos capacidad para producir hasta 35.000 barriles. Ese 30% aproximadamente de producción menor se debe, de refinación menor, se debe al hecho de que todo lo que sale de la columna de destilación son porcentajes de diferentes productos que dependen de una tecnología vieja, porque esa refinería tiene más de los de 40 años, claro, tenemos ya 45 años. Y aparte de eso, depende también del tipo de crudo que se procese. Pero en sentido general, hay cerca de un 30% de fuel oil que sale de esa columna de destilación. Y como el fuel oil ha venido a menos, porque se ha aumentado la generación eléctrica por gas, de gas natural, carbón, etcétera, la energía eólica, solar, etcétera, estamos obligados, por supuesto, a disminuir la cantidad de crudo que se procesa con miras a no acumular una cantidad de fuel oil que luego obligue a paralizar la refinación. Claro, y esos 25.000 barriles diarios, sí, ¿qué porcentaje del mercado es? ¿75? ¿Qué anda? No, el consumo nacional ya debe andar por cerca de 120.000 barriles. ¿Pasó de 120.000? Sí. Sí, cómo no. Bueno, pasó de los 112.000, que era lo que aproximadamente había. O sea que... Yo estimo que debe andar ya por 120.000. O sea que lo que produce la quinta parte aproximadamente... Pero no es lo que produce... Bueno, vamos a decir, la producción de la refinería hay que dividirla en dos. Hay una parte que es producción neta, que es la transformación del petróleo en productos finales, pero también somos importadores de gasolina, de gasoil y de GLP y de diferentes productos. Sí. Y la mayoría de los beneficios derivan de las importaciones, ¿verdad? No, y también de la propia refinación. De la refinación. Sí, de las dos cosas. ¿Y los planes de expansión, inversión que se habían anunciado? Vamos a eso. ¿Qué quedó todo eso? Bueno, lo que tiene que ver con el puerto, que para nosotros es muy importante, eso está en estudio. Eso, un puerto no se hace... De la noche a la mañana. Como un decir, abracadabra y ahí está, ¿verdad? No, es un proceso de estudio. Ya se han hecho muchos estudios de los necesarios para poder determinar el tipo de puerto. Y nosotros esperamos que en los próximos meses esos estudios ya sean concluyentes y nos permitan entonces al Consejo de Administración tomar una decisión definitiva respecto al tipo de puerto, de facilidad portuaria que vamos a tener. En lo que respecta al aumento de la capacidad de almacenamiento de gasolina, gasoil, quero, etcétera, eso ya va adelantado, ya terminamos la parte de la ingeniería de suelos, todos los trabajos relativos a lo que era, digamos, la plataforma para donde se van a levantar esos tanques, que son gigantescos. Bueno, pues eso ya se terminó la parte de la ingeniería de suelo y ya están en proceso de construcción los tanques. Nosotros suponemos que ya para el próximo año, posiblemente mayo, junio del próximo año, poder inaugurar esa nueva etapa de tanques, que le agregaríamos más de 100.000 barriles de capacidad de almacenamiento en gasolina, más de 100.000. Pero eso de importación.
para importación. Importación y procesar también, porque Pero fíjense digo, qué es lo que pasa. la capacidad de procesamiento de que se había dicho que íbamos, hasta en algún momento se habló que podíamos tener aquí una plataforma de exportación de productos elaborados para la región del Caribe. A lo largo de muchos años se ha hablado de todo eso. Nada de eso está en pie ahora mismo. No. Nada. Por el momento no. Sí, yo quisiera saber, ahora... Son inversiones muy grandes, Juan Bolívar. Sí. Instalar una refinería pequeña como la nuestra implicaría una inversión de cientos de millones de dólares. Sí. Y nosotros hicimos un estudio. Y los venezolanos ya no están en esa posibilidad, que Ni era, nosotros era tampoco. uno de los últimos Bueno, anuncios esa que fue se la hizo. gran idea, la ilusión que nos vendieron. ¿Eh? Esa fue la ilusión que se nos vendió Sí. al país, me De refiero. que con bueno, ¿qué porcentaje que tiene Venezuela ahora El mismo? 49%. Siempre se ha mantenido en el 49% de las acciones. 49%. Sí. Sí, ¿por qué la refinería está apoyando la petición de un grupo de empresarios de los combustibles de que ¿Tú pretenden sacas que vender estamos apoyando de qué información? tuya? Tú te estás refiriendo a... Tuya. Te agarré. Bueno, yo asumo, estoy asumiendo Es que ella me con una preguntó antes de iniciar el programa con una que qué posición conversación. yo tenía. Sí. Mira lo que pasa. Entonces, ¿cuál es la posición de la refinería? ¿Apoyan que se expenda gas propano en las bombas de gasolina o no? Yo particularmente entiendo que no debe ser. No, Yo particularmente. debe ser, procede. Entonces, eso. ¿por Es parte, voy a explicar Sí. ahora. Primero, este es un tema que ya tiene años y tenemos ya casi 2 años viendo las diferentes solicitudes. Me reuní yo con los ejecutivos de todas las principales empresas distribuidoras de combustible, de gasoil y de gasolina. Llegué a preguntarle la opinión a todas, a Shell, a Texaco, a Isla, en aquel momento era Isla, ahora es Shell. Le preguntamos a eso, le preguntamos a ejecutivos de Petronan, de diferentes empresas de las distribuidoras, de Ecopetrol, etc. De esas empresas había solamente 2. De 6 o 7 que consultamos, habían solamente 2 que tenían sus reservas. Apoyan la medida, están de acuerdo con que efectivamente casi en el mundo entero eso es natural, y no solamente agregarle la venta de GLP a la gasolina, gasoil, etcétera, sino incluso hasta gas natural. O sea, tú vas en España y en países de América Latina y tú vas a encontrar todas las opciones, porque hay vehículos que se mueven con gas natural, otros con GLP, otros con gasolina, otros con diésel, diferentes tipos de gasolina, diferentes tipos de diésel o gasoil, etc. Pero esas 2 empresas que en aquel momento, hace un año, le hice yo esa pregunta y sostuve esas conversaciones, lo que planteaban era sobre todo medidas de seguridad. Es decir, el país, para poderlo establecer, necesitaba implementarse medidas de seguridad. En consecuencia, una de las cosas que nosotros hablamos con quienes estaban en procura de la modernización del expendio de combustibles en el país fue que elaboraran, obviamente, que se hiciera toda la indagatoria y toda la investigación respecto a las medidas de seguridad que le garantizarían al pueblo dominicano primero y al Estado dominicano en segundo lugar, que esas ventas se pueden producir con normalidad sin que se exponga a riesgo nadie. Bueno, eso fue lo que le llevaron ahora al ministro de Industria. Lo que es nuevo es que ya expertos internacionales asesoraron en esa materia, han elaborado todo un procedimiento, todo un instructivo, una serie de normativas que garantizarían eso. Quienes deben, por supuesto, evaluar esas normativas no somos nosotros. No es la refinería. Es Industria y Comercio. Eso es el Ministerio de Industria y Comercio. Okay. Ustedes han visto que ya el ministro de Hacienda dio su aprobación y dijo que estaba de acuerdo. Es que en el Consejo de Administración de la refinería todos estamos de acuerdo con eso. Favorecemos que eso se lleve a cabo. Bueno, la refinería en términos, digamos, de operaciones, de rentabilidad, el año pasado se produjo un ajuste
en el precio, ¿cómo le llaman? Marginal. En los precios de paridad. De paridad sí, sobre las importaciones de de GLP. combustibles. No de combustible, de gas licuado. Del gas licuado, de GLP, específicamente. sí. Y eso pues se supone que se redujo los beneficios de la refinería, que es importadora de eso Naturalmente. también. ¿Cómo se reflejó eso en la refinería? Se reflejó. Nosotros estábamos en la expectativa de superar los 105 millones de dólares de beneficio y terminamos ganando creo que 96 o 97 millones. 96 o 97. Sí, pero es que eso fue a finales del año, como en septiembre. Claro. No, eso Vamos, proyectémoslo para un año. A ver. Pero proyectado en un año, a la refinería eso les representó, debe representarnos más de 20 millones de dólares. Y eso, menos de beneficio. eso va a mermar las acciones culturales, de salud. No, es que nada. estamos hablando de la rentabilidad Sí. todavía. No, eso No, afecta no. la rentabilidad porque naturalmente... 20 millones de dólares menos. ¿Y qué Sí. porcentaje del Bueno, mercado pero importa? déjeme decir, de gas licuado? Voy a todo eso ahora, pero para que el público pueda Sí, tener sí, una claro. idea de... Vamos a ver. De todos los combustibles que se manejan en el país, el que más negocio es el GLP. Ese es el que más deja. Sí. No es la gasolina, el No, gasoil, el gas etcétera, propano, sí. es el gas licuado de petróleo. La refinería tiene teníamos un 43% cuando yo llegué hace 6 años, un 43,5% aproximadamente. Eso llegó a bajar hasta un 40, 39 y tanto. Nos reunimos con la otra parte, los otros importadores o negociadores, la otra terminal de GLP, y le pusimos de manifiesto que realmente debíamos hacer una especie de ajuste en el sentido de que la refinería, siempre defendemos nosotros el derecho de que siga existiendo la refinería. La refinería, el Estado Dominicano tiene el 51%, pero le representa mucho a la sociedad dominicana en términos de seguridad. Porque cuando el sector privado, sea quienes sean los miembros del sector privado, entiende que no es negocio una cosa, lo abandonan. Sí. La refinería no, ha tenido la responsabilidad de año por año garantizarle y darle seguridad al país de suministro de todos los derivados del petróleo, de los hidrocarburos. Ahora, últimamente, en los últimos meses, el gobierno dominicano entendió, y yo creo que es razonable, y nosotros lo vimos así también en la empresa, un ciclón, los efectos de un ciclón, las consecuencias en términos de gasto, de costo para el Estado Dominicano, para resarcir puentes para reconstruir puentes que se destruyen, carreteras que se desbaratan, casas que hay que hacer damnificados, etcétera. La defensa civil. El poder garantizarle a la sociedad eso no puede prejuzgarse, no puede anticipadamente decir, vamos a reservar 5,000, 6,000 millones de pesos para los casos eventuales de un huracán. Los presupuestos de ningún país del mundo pueden fijar eso. Entonces lo que el presidente Medina dispuso es que un porcentaje de lo que iba directamente solo a 2 empresas, a Costa y a la Refinería Dominicana de Petróleo, fuese reservado para el Estado Dominicano, porque finalmente es el propio Estado Dominicano el que dice que va a ganar cada uno de los miembros. Y no era que eran muy altos los beneficios, el precio de paridad no se le había elevado muchísimo. Lo primero, entre el año 2012 y el 2017. Sí, cómo no. No se elevó muchísimo. ¿Cómo no? Y la propia refinería fue beneficiaria de eso. Sí, que tienes razón, te estoy dando la razón. Ajá. Que la refinería fue beneficiaria, pero también dos grandes empresas privadas. Bueno, fuimos beneficiarios en términos minoritarios porque somos los que vendemos el menor porcentaje de Claro, tú has dicho que estaban importando que el 40, el 39, el 30 y pico, el otro entonces se beneficiaba con el 60% de ese excedente, claro que sí. Si a ustedes les representó 20 millones de dólares menos, 22, 23. A ellos debió haberles representado por tus 30 y tanto, 32 o 34 millones de dólares. O sea que son cerca de 60 millones que se ganó el Estado. Vamos a ponle 50, pero 50 millones de dólares son Sí. 2.500 millones de pesos. pesos. Y el presidente Medina entendía que eso no tenía por qué ir al sector privado, sino que lo Sí, pero lo reserva entendió después de 6 años. Bueno, pero qué bueno que lo dándoselo. entendió. Pero qué bueno que lo entendió. Qué bueno que al final lo entendió, Claro que ¿verdad? sí. Sí, es verdad. Nunca te olvides de la frase de José Martí. Hay quienes del sol ven solo sus sombras Sí. y hay quienes vemos su energía, su luz.
Bien. Y Entonces, te invito Bueno. a que esté siempre dentro de esos últimos. Bueno, no van a mermar las acciones, las iniciativas culturales y en no, salud no. que tiene la no, y los refinería proyectos de... a través Ustedes de... tienen hasta sus propios planes sociales también. Sí. Sí, así es. Cuando nosotros llegamos al frente de la refinería gastaba aproximadamente 1 millón de pesos anuales que lo distribuían en diferentes instituciones. Antes de yo llegar, un consejo de administración había aprobado hacer una fundación. La refinería no podía estar toda la semana y todos los días recibiendo solicitudes de todo tipo de personas, de entidades, de la provincia de San Cristóbal, del municipio de Jaina, de Santo Domingo y hasta de Barahona y Puerto Plata. O sea, todo el mundo iba a pedirle a la refinería. Entonces, pero esa fundación se había aprobado en teoría, pero no se había registrado, no se había hecho nada para que funcionara. Nosotros pusimos en funcionamiento la fundación, el Consejo de Administración le dio apoyo a eso, y el presupuesto que le asignó el Consejo de Administración de la refinería a la fundación de la refinería, a la Fundación Refidonza, es de aproximadamente 35 millones de pesos anuales. Es decir, hemos pasado de un poco más de 1 millón de pesos A 35 a millones. 35 O sea millones. que se multiplicó por 35. Lo que asignamos es aproximadamente el 0.5% de los beneficios promedio de los últimos años que había obtenido la refinería. Espérate, pero entonces ustedes están obteniendo muchos beneficios. Muchos beneficios. Nosotros en estos 6 años, Juan Bolívar, le hemos aportado a la refinería en sus 45 años más del 35% de los beneficios. Entonces, Pero ahora han bajado este año Ahora con el bajan, asunto de la ¿cómo no? reducción del precio de paridad. posiblemente por razones diversas, porque no es solamente eso, los beneficios para este año pueden reducirse a un 60%, un 50 y tanto por ciento de lo que obtuvimos el año pasado, De lo que del como año quiera anterior. hubo años récord. O sea que van a bajar O sea, un los 40% 95, de los 97 beneficios. millones de dólares del año pasado de beneficios es el récord. Sí. El- Sí, pero yo quería darles este dato porque esto es muy importante. La fundación tiene fundamentalmente 3 áreas de acción: la cultural, la de salud, la cultural y la comunitaria, o sea, las ayudas que se daban a la comunidad, que yo respeté eso. No quería que nadie dijera, llegó Felucho, me quitaron, qué sé yo, la defensa civil, el Cruz Roja, o rehabilitación, la entidad que fuese. Y no hay fundaciones ahí de los políticos y los legisladores. No. Ni hemos aumentado la empleomanía. Pero tampoco, ahí no hay ¿verdad? de esas fundaciones. No. Ahí tú dices, un ejecutivo de la refinería que tenga una fundación. No, o de No. políticos que no son de la No. refinería. Ni le damos a políticos tampoco, ahí no se le da No, a ni a ningún político. legisladores, ni- A ninguno. Piden muchísimo, pero no se le da a ninguno. No. Yo le digo, cuando me van a pedir a mí, incluso hasta para películas, espectáculos artísticos, porque aquí todo el mundo pide, lo que más piden es la propia iglesia católica, ¿verdad? Y fuera de ellos, y todo el mundo pide. Y pide mucho la iglesia. Muchísimo. Yo creía que ya no. Y nosotros, de toda la vida, y nosotros lo que hacemos es remitirlo a la presidencia de la República, es decir, no, nosotros los beneficios nuestros los damos a la presidencia. Sí. Sí. Bueno, y la fundación lo que tiene son sus propios programas. Yo quería darles algunos datos porque esto es muy importante. El programa de salud tiene 2 componentes. Ah, pero usted tiene un programa de salud también. También, sí. Sí, Aparte cómo no. de los Sí, conciertos, los cómo no. culturales. Y un programa cultural de asistencia Sí, cultural. claro. ¿Cómo no? Y eso es lo que se llama en términos modernos el sentido de responsabilidad social ¿Y empresarial. cuál es el programa de Que, salud? que hay empresarios que dicen, yo pago impuestos al gobierno que resuelva. No. Aparte de eso, en el mundo entero hay un sentido de responsabilidad de cada empresa y empresarios frente a su comunidad, la que le da los beneficios, ¿verdad que sí? Y entonces se distribuye algo respecto a eso. Y aquí hay ejemplos muy buenos de empresas que han sido mecenas de las artes en todas sus manifestaciones. Pero bueno, mira, nosotros, por ejemplo, en el programa de salud tenemos 2 componentes, el odontológico y el pediátrico. Eso es gratuito. Nosotros hemos atendido, para que ustedes tengan una idea, hemos atendido en el programa pediátrico, hemos hecho 26.642 análisis de laboratorio clínico. Eso es gratis. Eso es un año, Este programa tiene casi 2 años. en 2 años. 26.642 entre hemogramas, análisis Sí, de orina, de todo tipo, ¿verdad?
hemos dado ¿cómo se llama? Hemos atendido, ¿verdad? 5.571 estudiantes de escuelas públicas y niños de barrios pobres de Jaina. Observen, 5.571. A nosotros eso le hubiese costado a esos barrios, a esas familias pobres, solamente la asistencia que hemos dado y los análisis de laboratorio, le hubiese costado 10.610.000 pesos a esa familia pobre. A la refinería nos ha costado 5.5 millones de pesos, como un 50%. Hemos atendido a más de 1.100 emergencias de niños que han ido en emergencia a los consultorios nuestros. Porque tienen consultorio. ¿Y dónde están esos En consultorios? Jaina, alrededor de la refinería. No, ¿qué fue lo que Salud Pública y nosotros hicimos? Hicimos un acuerdo. Nosotros pagamos los honorarios de los médicos, el material de laboratorio, el paramédico. ¿Pero eso es en Jaina o hay en varios lugares en del país? Jaina, pero es una unidad móvil. Tenemos 2 pediatras con 2 enfermeros o enfermeras, 2 laboratoristas, ¿verdad? Y una persona que es la que limpia. Bueno, eso se mueve. Ese servicio se ha dado ya en 7 escuelas diferentes de Jaina, porque se va moviendo. Pero es solo a la comunidad de Jaina, no es al interior. Ese programa es en Jaina. En Jaina. Ese programa es en Jaina. Ahora, lo que le quería decir es, de esos más de 1.100 niños en emergencia, ¿cuántos se hubiesen muerto si no hubiésemos tenido nosotros por ese supuesto, sí. Pero pongamos por caso, porque a nosotros nos enorgullece eso. Si el 5% se hubiese muerto, o sea, si 5 de cada 100 emergencias hubiesen sido fatales, eso significaba casi 70 niños que hubiesen muerto. Bueno, y nosotros le hemos si salvado hubiese la vida. sido peor la Claro. mortalidad infantil que hay en el país. Ahora atiéndame esto, el programa odontológico, ese se desarrolla no solo en Jaina, sino también en Izao, Los Negros de Azua, en algunas comunidades rurales de Jarabacoa y de Río Constanza. Las consultas odontológicas son 65.287. Yo quiero que ustedes sepan, el costo promedio por consulta odontológica nos sale a nosotros a 143 pesos con 82 centavos. Bueno, Sí, Felucho, sí, Felucho, espérate el un tiempo nos momentito que atrapa. tú nos vas a engañar. Sí, No, pero quiero darles este Nosotros dato. nos transamos y dijimos, vamos a empezar por la Sí, sí, refinería. sí, se nos va el Pero tiempo. tampoco Pero nos puede abarrotar de regáleme- detalle, vamos a hablar de regáleme- política. regáleme 15 que se nos está acabando el Juan Bolívar, tiempo. regáleme 15 segundos. Oh, Esas 65.287 consultas odontológicas, al precio que cobran los dentistas de la zona, Sí. lo hubiesen representado a las familias pobres de Jaina y de Nizao 153 millones de pesos. sí. Cuando ustedes Bueno, suman... pero lo Bueno. importante es que está en la comunidad, Sí, digamos, el área de haciéndose influencia de sentir. la refinería, muy que bien. no es un programa nacional. Vamos Felucho, para la política. bueno, ¿cómo vamos a dirimir? Porque está afectando a todo el país. La crisis del PLD, A mí- ¿cómo se va a dirimir? A mí me encanta. Cuando el PLD tenía crisis en los años 70, que las tuvimos, en los años 80, que también Pero las era tuvimos, Y en los menor. 90. éramos tan chiquitos que la opinión pública no se interesaba en absoluto Bueno, por esas algunos, disputas. algunos de nosotros sí, ya la conocíamos, la Cuando manejábamos. votábamos a uno, se iba el otro, renunciábamos. En fin, Hace varias semanas, Felucho Jiménez dijo Dime. que el PLD estaba amenazado de una división Y así por es. estos conflictos. Y yo lo ratifico. Lo eso. ratifica. Hay una amenaza latente. Cada vez que vamos a una reunión del comité político, ustedes mismos, los medios de comunicación, están siempre a la espera de que fluya sangre. Felizmente eso no ha pasado. Y digo felizmente no solo por el propio partido, por el sistema de política, Pero por la golpes democracia sí, y dominicana. moretones. No, nunca nos hemos empujado en el comité político. En el comité tenemos- político, no. en el comité no, político ahí no. tenemos, por suerte, el nivel de conciencia y el No, grado ahí de no se ha educación. dado eso se en dio el en que eso la no primaria se- pasada, pero en Barahona Hay y en discusiones de todo Santiago. tipo, y discusiones de Todos todo muertos. género, ¿verdad? Y algunas quizás pueda hasta exaltarse, pero siempre con mucho respeto. Ahí no se le permite a nadie desconsiderar a nadie ni irrespetar a nadie. Ok, ¿cómo se va a dirimir eso? Bueno, el partido ha sabido en momentos anteriores, en crisis anteriores que las hemos tenido, dirimir las diferencias, aún no dirimiéndolas. Porque ¿qué significa para mí dirimirlas sin dirimirlas? Es decir, siguen ahí, siguen vigentes, esas actitudes siguen ahí, esas opiniones diferentes, esas tendencias que ya se convirtieron en grupos, en algunos grupos, siguen ahí, pero hemos sabido
hacer los acuerdos en momentos críticos, en momentos importantes, para mantener la unidad del partido. Bueno, sí, la última vez que se hizo un acuerdo fue en el 2015 y se permitió la reforma constitucional. Ahora se discute otra vez si se da otra reforma constitucional. Pero en el comité político eso no se ha hablado. Tú eres un líder del PLD. Pero favorece una reforma constitucional para permitir la reelección de Danilo. ¿Quién? ¿Tú me estás preguntando a mí en lo personal? Sí, como miembro del comité político, en la posición de Felucho Jiménez. Si tú me hablas como miembro de ese yo te digo, el comité político no ha discutido eso. No tiene eso en su agenda, no lo ha tenido nunca. Eso es la posición mía. Pero Felucho Jiménez, un libre pensador. Pues yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que francamente, pero eso es una opinión personal. Las modificaciones constitucionales deben ser muy sopesadas, deben de responder a necesidades de la colectividad, de toda la sociedad. Y creo que hay cosas de esa constitución que se deben modificar, pero no puede ser el resultado de una coyuntura específica, ni nada de eso. Ahora, yo no me voy a referir en detalle a eso, porque el presidente de la República tuvo una intervención en un programa televisivo, dijo, yo hablaré en marzo, y yo soy su súbdito. Pero mientras tanto, tú eres partidario de mantener yo en consecuencia los respeto su del opinión 2015. y me reservaré todo aquello para marzo, para después del presidente. ¿Tú eres partidario de mantener los acuerdos del 2015 o volver sobre ellos? Yo lo que te voy a decir con mucha franqueza, Juan Bolívar, es que manifesté en el comité político que ese es el pecado original de muchas de las situaciones que se están viviendo hoy. Porque el respeto a la unidad del partido, nos enseñó Juan Bosch, es el respeto a los métodos de trabajo. Y dentro de los métodos de trabajo están los métodos de dirección. Y el método de dirección que acostumbró el Partido de la Liberación Dominicana fue el método de la discusión abierta, democrática, libre. Y la votación, la elección y la votación libre, pero el respeto de la minoría de las decisiones de la mayoría. Claro. Gustásele a uno o no le gustase. Yo puedo decirles a ustedes que hubo un momento en que el comité político adoptó decisiones que no eran del agrado de Juan Bosch. Y sin embargo se respetaban esas cosas. Bueno, y como ese es el principio del método de dirección y el respeto a los métodos, incluidos los de la dirección del partido, es la base de la unidad, cuando se ha socavado la base de la unidad del partido, cuando ha habido intentos de socavarlo, de afectar eso, de violarlo, de que las cosas no se desarrollen en los términos en que acostumbramos a hacerlo. El partido naturalmente sufrió una gran metamorfosis, una gran transformación. El partido era un partido de cuadro. Cuando el PLD llega al poder en el año 96, éramos 17,000 miembros y aspirantes a miembros. Eso era todo. Cabíamos en cualquier ministerio. Agricultura no quedaba grande, educación no quedaba grande, obras públicas no quedaba grande. Para decirle 3 ministerios que si los ocupábamos todos los miembros del PLD, todavía iban a faltar personas para ocupar todos los cargos, ¿verdad que sí? Pero el partido luego se dinamiza, se masifica. Y el proceso de pasar de un partido de cuadros, de oficiales, como llamaba Juan Bosch, a un partido de masas, igual que era el PRD, igual que era el Partido Reformista, no lo supimos hacer bien. Y en consecuencia, muchos de estos lodos son el resultado de aquellos polvos, que los aguaceros han convertido en lodo. Ahora, ustedes me preguntan la perspectiva de que se mantenga esa unidad. Yo no tengo una bola de cristal, yo quisiera ser un oráculo y poder decir, no, pero no creo, no. Pero la reelección está difícil, la reelección está difícil. Yo tengo mi temor respecto a la unidad, pero al mismo tiempo les digo que confieso que quisiera que esa unidad se mantuviese. Sí, claro. Porque el Partido de la Liberación Dominicana ha hecho mucho en favor de este país en sus diferentes gobiernos. No, y todas las organizaciones políticas uno quiere que se mantengan, que se fortalezcan, pero bajo yo no quiero un coronel que se case con la gloria. Sí. Mira, yo quiero que la democracia dominicana, aún esta mala democracia que tenemos, siga funcionando. El tiempo se nos acaba, pero tú has evadido la pregunta de si tú crees que se debe respetar los acuerdos del 2015 o hacer otros acuerdos para abrir otros espacios a la reelección, por ejemplo. Juan Bolívar, mira, la vida cambia, todo en la vida cambia, todo en la vida cambia. Yo recuerdo épocas, me decían los abuelos, épocas en que decían que cuando una mujer tenía la menstruación no podía beber limonada. Mira qué disparate.
Sí. Hay momentos en que se dice beber café hace daño a la salud y resulta que no, que después nos dicen que no, que es beneficioso, que Y incluso... mucho tiempo nos dijeron que la carne de cerdo era mala y Era ahora mala. hay médicos que dicen O sea que que se la hay No, que esperar entonces- marzo. O sea, en otras palabras, que hay que darle tiempo al tiempo y esperar marzo. Yo Lo que creo- pretende, el PLD eso es lo que pretende, Yo que la creo- Junta yo haga creo en la que- reunión de yo hoy. creo que hay una cosa fundamental. Bueno, no. No, lo que- porque la reunión porque de eso- hoy no va a la debatir la reunión- reelección, No, lo que va a no, debatir pero si le van a dar el sí, plazo hasta No, marzo. el plazo que dio la Junta para nosotros, para que todos los partidos definieran el método de primaria, si era padrón cerrado, si era abierto, si era, en fin, nos dio un plazo de 75 días, ¿correcto? Sí. Y el comité político, a unanimidad, es decir, votó en favor de la ampliación del plazo. cuánto Leonel, Danilo, pero ¿a todos cuánto nosotros. aspiran? ¿A cuánto? No, nosotros quisiéramos por lo menos un mes más. Un mes Un más. mes Por lo más. menos Bueno, 1 o 2 vamos a meses darle un mes más, sí, 1 o 2 vamos a meses darle un mes más. Que Sí. nos permitan a nosotros Ok. decidir estas cosas en sosiego y Está no bien. empujado Yo, por- Padrón yo apoyo cerra- un mes más. Exacto. Ok, padrón cerrado o abierto. Rápido que Jorge Luis Polanco está ahí esperando. No, yo favorezco el abierto. Abierto. Sí, sí, pero eso es la opinión personal mía. Yo favorezco el abierto. Bueno, pues. Pero hay que modificar los estatutos para eso, ¿no? Es que hay un orden en las leyes dominicanas que lo más grande es la Constitución, después vienen las leyes, después vienen los decretos, terminan con las Es así. resoluciones, Lo que etcétera. pasa es que Y el los estatuto de estatutos de los ustedes- partidos tienen que adaptarse No, porque a el la ley. estatuto de ustedes está de acuerdo con la ley. No, La sí, ley pone varias opciones y el estatuto de ustedes tiene una de esas opciones. Sí, Por no. lo tanto, hay que no, Juan reformularlo. Bolívar, los estatutos nuestros, de acuerdo a la ley de partido aprobada, tienen que ser modificados en varios aspectos. En varios. Eso si tú quieres otro programa. Bueno, para entrar en vamos a ver detalle si de hacemos otro para seguir Sí, hablando sí, con Felucho. pero vamos a Estoy en sus agradecerle a Felucho. Bueno, lo pusimos a madrugar y llegó Yo tempranito. yo madrugo siempre. Y es Bueno. Yo soy nieto e hijo de campesino. porque además tú crees en eso de que a quien madruga Dios lo ayuda. Yo creo que el que madruga, Vamos a saludar Dios a lo la ayuda Gracia porque Salazar. uno se ayuda a sí Se ha mismo. hecho de eso un lema. Ha hecho, sí, y sin maquillaje. Sí, muchas gracias, Felucho. A las órdenes.